Resumen: Luces de Bohemia, de Valle Inclán. Escena 1. Conocemos al protagonista, Max Estrella, un pobre poeta que está ciego y se ha vuelto viejo. Colabora en un periódico y le pide a su mujer que le lea la carta del director de ese diario donde le comunica que quiere despedirse del trabajo. Entonces llega a escena Don Latino, el coprotagonista de esta obra literaria. Se trata de un personaje miserable, borracho y que también ha llegado a una edad madura. Él vendrá a pagarle el poco dinero que los libros de Max han conseguido recaudar tras la venta. Con ese dinero, Max quería darle de cenar a su familia. Latino le recomienda a Max que vaya a la librería para pedir que le den más dinero por sus libros, y es entonces cuando el protagonista sale de su hogar y empieza a vivir la noche madrileña. Escena 2. Ahora nos encontramos en la calle junto a Max y Don Latino, cuyo objetivo es ir a la librería de Zaratustra para reclamar más dinero por sus libros. Pero el librero no quiere revertir el trato y engaña a Max, debido a su ceguera, indicando que ya los ha vendido cuando en realidad están en la trastienda. Don Latino ve lo que el librero hace y le sigue la corriente, por lo que entendemos que en realidad Latino también se está aprovechando del ciego. Entonces aparece en escena un escritor, don Peregrino Gay, que acaba de regresar de Londres. Esta llegada, juntamente con unos gritos de Viva España en el exterior, hacen que la conversación entre los cuatro personajes comience a centrarse en la situación del país y las diferencias que hay con Inglaterra. Aquí, Valle Inclán aprovecha para censurar la fuerte influencia católica que todavía hay en el país, una fe de mal gusto, tal y como apunta en la obra. Escena 3. Max y Don Latino llegan a una taberna típicamente española, que se conoce con el nombre de Picalagartos. Aquí, los dos personajes empiezan a beber y a emborracharse, y la taberna sirve como escaparate de diferentes personajes populares del Madrid más castizo. Aparece en escena Enrique la Pisabien, que le reclama el dinero de un décimo de lotería que le había dado sin cobrar por ello. Max tiene la intención de devolverle el boleto, pero, al final, termina quedándoselo por ser un número capicúa, pero, para poder pagarlo, Max debe vender su capa. Al final, no podrá comprarlo porque la Pisabien se irá antes a otro local, la buñolería de Modernista. En esta escena presenciamos con un mayor ahínco que, afuera, hay grandes disputas entre obreros, policías y militantes políticos. El griterío y la confrontación es constante en esta obra para, así, reflejar la inestabilidad político-social que se vivía en la España de entonces. Escena 4. Max y Don Latino salen a la calle para, esta vez, acudir a la buñolería Modernista y poder, así, quedarse con el décimo. Cuando llegan, la Pisabien aún está, y por fin Max puede comprarle el décimo. En esta escena se habla sobre los disturbios que ha habido en la calle y la mujer explica que ha habido un fuerte enfrentamiento entre los manifestantes y los miembros de Acción Ciudadana. En este local de Madrid se encuentran un grupo de poetas modernistas que empiezan a charlar con Max y Don Latino. Todos ellos conocen a Max, pero este se queja de la poca suerte que ha tenido como escritor y, aquí, es cuando vemos las diferencias principales entre esos modernistas y Max. Los primeros se sienten superiores al resto del pueblo, mientras que Max se autoproclama el pueblo. Durante esta charla se lanzan varias críticas hacia el sector cultural de España y hacia la política. Don Latino corta la disputa con una canción que, al final, terminan todos cantando y borrachos. La policía acudirá para ver qué está ocurriendo con tantos gritos, y al final Max se reirá del capitán, por lo que será trasladado al Ministerio de la Gobernación. Escena 5. Este capítulo de Luces de Bohemia nos sitúa en el Ministerio, lugar en el que Max Estrella deberá presentar declaración sobre lo ocurrido en la calle. Él declarará, pero lo hará con un tono de constante burla e ironía acentuada por los efectos del alcohol. Debido a su actitud, Max será enviado a los calabozos por escándalo, por lanzar gritos revolucionarios y por desobedecer a la autoridad. El grupo de modernistas irán al periódico para denunciar que Max ha sido detenido. Escena 6. Max está preso en un calabozo, esposado y ensangrentado, pero no está solo. Junto a él se encuentra un obrero catalán con el que empieza a hablar y descubre que tienen muchas ideas en común, sobre todo relacionadas con la imperiosa necesidad de revuelta social y progresismo que necesita el país. Mateo es el nombre de dicho obrero y en esta escena empezará a explicarnos su historia. Ha sido apresado porque no quiere ir a la guerra
y porque para negarse provocó un motín en la fábrica donde trabajaba. El catalán es muy consciente del futuro que le espera. Disparos por la espalda por un supuesto intento de fuga. Al final, un policía vendrá por Mateo y Max se quedará llorando de rabia e impotencia en la celda. Escena 7. Ahora nos encontramos en el periódico El Popular, lugar al que han acudido el grupo de modernistas y Don Latino para denunciar la detención de Max y que la opinión pública presione para liberarlo. Don Filiberto es el periodista que les recibe y les indica que no puede publicar nada sin que el director del diario le dé su consentimiento, pero, de todas formas, dice que intentará hacer algo para ayudar a Max. En esta escena también tiene lugar una charla entre los personajes que hablarán sobre diferentes temas como la política, pero también la literatura y la libertad de prensa. Tras esta conversación, don Filiberto conseguirá la liberación de Max al llamar a la secretaria del ministro. Escena 8. Max ha sido liberado, pero no quiere marcharse sin protestar ante el ministro por el trato que ha recibido. El secretario del ministro le indica que no puede atenderle porque está trabajando, a lo que Max se alterará de tal modo que, finalmente, provocará la aparición del ministro, cuyo nombre es Paco, y fue un antiguo amigo de Max con el que compartieron la vida bohemia y la pasión por la literatura. Max le trasladará sus quejas sobre el trato recibido, y al final terminarán manteniendo una conversación sobre las vivencias compartidas, sobre la familia, etc. Al final, Paco ordenará que una parte del fondo de reptiles, el fondo público que se pueden gastar los gobernantes sin justificarlo de modo alguno, se le dé mensualmente a Max para que pueda vivir con dignidad. Escena 9. Don Latino y Max vuelven a reencontrarse y, ahora, deciden ir al Café Colón, lugar en el que está también Rubén Darío. Este reencuentro entre ambos poetas hará que comiencen a hablar de diferentes temas metafísicos como, por ejemplo, de la muerte, de teología, de filosofía, etc. Max expresa su ateísmo frente a un Darío cristiano y muy creyente. Escena 10. Tras haber cenado, Don Latino y Max regresan a las calles de Madrid. Su paseo les lleva hasta el Paseo del Prado, una zona donde abundaba la prostitución y donde dos prostitutas intentarán convencerles para tener clientes aquella noche. Don Latino se irá con una de ellas, pero Max se quedará con la Lunares, hablando sobre diferentes aspectos de su vida personal, pero también sobre la vida de ella. Escena 11. Continuamos acompañando a Max y Don Latino por su paseo nocturno por las calles de Madrid cuando se encuentran a una mujer llorando porque han matado a su hijo de un tiro. Ha tenido lugar una batalla entre la policía y los obreros que ha terminado con esta absurda muerte. Los testigos de la disputa discuten sobre lo que ha ocurrido y se crean dos grupos, los que defienden la actuación policial y los que defienden las manifestaciones de los obreros que solo quieren un sueldo más digno para no pasar hambre. Max está horrorizado ante esta situación y ante el llanto desconsolado de la madre, pero entonces se oye de lejos el ruido de un fusilamiento y el protagonista tiene la certeza de que esos disparos están siendo lanzados sobre la espalda de su amigo catalán, el obrero que conoció en el calabozo. Escena 12. En este capítulo de Luces de Bohemia, los dos protagonistas regresan a casa de Max después de su aventura nocturna. Max se sienta ante la puerta de su casa y aquí comienza a pronunciar un monólogo con el que termina realizando toda una proeza literaria. Define el concepto de esperpento, un subgénero invitado por Valle Inclán y que aparece descrito por vez primera en esta escena. Comenzará a sentir un frío intenso y se irá desvaneciendo. Don Latino intentará llamar a su mujer pero no llega a tiempo. Max muere rígido de frío y bebido. Latino, al ver el cuerpo de su amigo, decidirá quitarle la cartera con el pretexto de que así nadie se la robará. La portera encontrará el cuerpo muerto de Max y avisará a su esposa. Escena 13. Nos encontramos en la buhardilla de Max donde estará su cadáver y diferentes personas velándole. Llegará Don Latino y exagerará su dolor y pesar por la muerte de Max, llegando a compararlo con Víctor Hugo. Llegará al coche fúnebre para llevarlo directamente hacia el cementerio y darle sepultura. Escena 14. Nos encontramos en el cementerio civil, donde los sepulteros terminarán de cubrir el cuerpo muerto de Max, hablarán sobre él, y entonces aparecerán en escena el marqués de Bradomín y Rubén Darío, quienes hablarán sobre la vida y la muerte, la literatura y la situación de la cultura en España. Escena 15. Final. Nos encontramos en la taberna de Picalagartos. Don Latino, borracho, está fingiendo que siente un gran pesar por la muerte de Max.
En esta escena se darán cuenta de que el premio del 10º comprado por Max finalmente tocó y que es Don Latino quien está disfrutando de él, así que todos los miembros del bar intentarán sacar tajada del premio con falsas cuentas pendientes que tenían con el fallecido. Empiezan a discutir, pero al final la disputa se cerrará con el anuncio de la muerte de una mujer y una niña. Se sabrá que son la hija y la esposa de Max, que finalmente se han suicidado. ¿Tienes algún examen de lectura próximamente y aún no te has leído el libro? Déjanos tu comentario pidiendo qué libro quieres que subamos y lo tendrás. Hasta la próxima.